La rivalidad de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. En el panteón azteca, dos de los dioses más poderosos eran Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, el dios de la noche, el caos y la destrucción, estaba asociado con todo lo que traía oscuridad y cambio. Era el dios de la violencia, la guerra y el destino oscuro de la humanidad. Por otro lado, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, representaba la luz, el orden, la creación y la sabiduría. Era el dios de la vida, el conocimiento y el progreso, y había enseñado a los seres humanos los secretos de la agricultura, la escritura y las artes. Ambos dioses eran polos opuestos, y esta diferencia los hacía rivales naturales. Mientras Quetzalcóatl guiaba a los seres humanos hacia la civilización y el conocimiento, Tezcatlipoca deseaba que el caos y la oscuridad dominaran el mundo. Para él, la estabilidad y la sabiduría eran símbolos de debilidad, y lo que realmente quería era que los humanos vivieran bajo la influencia de la oscuridad, el sufrimiento y el destino incierto. Un día, Tezcatlipoca se sintió celoso del poder que Quetzalcóatl ejercía sobre los humanos, y decidió que debía hacer algo para socavar su influencia. Los humanos lo adoraban, y él les estaba enseñando todo lo que Tezcatlipoca consideraba innecesario. Quetzalcóatl estaba guiando a los seres humanos hacia la prosperidad, pero Tezcatlipoca no podía permitir que eso continuara. Para él, el orden y la luz eran solo ilusiones que debían ser destruidas. Tezcatlipoca ideó un plan para atraer a Quetzalcóatl en una trampa. Sabía que el dios de la sabiduría no podía resistirse a la tentación del conocimiento, por lo que planeó manipularlo usando una de sus debilidades, la vanidad y el deseo de demostrar su superioridad. Sabía que Quetzalcóatl, aunque sabia y sabio, también tenía su lado vulnerable. Tezcatlipoca creó una bebida mágica y extremadamente poderosa, que tenía el poder de nublar la mente y corromper los pensamientos. Era una bebida con la capacidad de engañar la voluntad de cualquier ser, incluso a un dios tan sabio como Quetzalcóatl. La preparó cuidadosamente, y cuando el momento fue el adecuado, Tezcatlipoca se presentó ante Quetzalcóatl en una forma amable, con la intención de ofrecerle la bebida. Quetzalcóatl, desconociendo las verdaderas intenciones de Tezcatlipoca, aceptó la bebida y la bebió. A medida que la bebida se apoderaba de él, Quetzalcóatl empezó a perder el control. Sus pensamientos se volvieron confusos y turbios, y Tezcatlipoca lo observaba con satisfacción mientras su voluntad se debilitaba. Bajo la influencia de la bebida, Quetzalcóatl cometió un grave error, se entregó a un deseo carnal prohibido, actuando en contra de los principios que siempre había defendido. Esto fue un acto de gran traición hacia sí mismo, hacia los dioses y hacia los humanos que lo veneraban. Cuando Quetzalcóatl se dio cuenta de su transgresión, sintió una profunda culpa y vergüenza. Sabía que había fallado, y este error no podía quedar sin consecuencias. Su corazón se llenó de desesperación, y las enseñanzas de Tezcatlipoca comenzaron a cobrar fuerza en su mente. La duda y el arrepentimiento lo consumieron. Tezcatlipoca, viendo la lucha interna de Quetzalcóatl, aprovechó la oportunidad para intensificar su tormento. Quetzalcóatl, atormentado por su culpa, no podía soportar la idea de seguir guiando a los humanos después de haber cometido tal falta. En su sufrimiento, Quetzalcóatl decidió que debía alejarse del mundo. Creía que su presencia solo causaría más dolor y que no podía seguir siendo un líder tras tan grave error. Con el corazón roto, tomó la decisión de retirarse a las tierras del norte, donde se perdería en el olvido y podría purificar su alma de su transgresión. Así, Quetzalcóatl dejó el mundo, y la humanidad perdió a su dios de la sabiduría. La ausencia de Quetzalcóatl causó una gran crisis en el mundo. Los humanos que dependían de él para la guía y el conocimiento se sintieron perdidos. Comenzaron a vivir en el caos y la oscuridad, ya que Tezcatlipoca, tras su aparente victoria, había dejado al mundo a merced del vacío creado por la partida de Quetzalcóatl. Los pueblos comenzaron a luchar entre sí, la prosperidad se desvaneció y las cosechas fracasaron. El caos se desató, y la humanidad se dio cuenta de que sin el equilibrio que Quetzalcóatl había proporcionado, el mundo estaba sumido en la desesperación. Tezcatlipoca, aunque había ganado en apariencia, pronto se dio cuenta de que su victoria era efímera. La partida de Quetzalcóatl había dejado un vacío que no podía llenar con el caos y la oscuridad. La lucha entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad, nunca sería absoluta. Los humanos, aunque perdidos, comenzaron a buscar de nuevo el camino hacia la sabiduría y la paz. La ausencia de Quetzalcóatl los hizo más fuertes, pues aprendieron a luchar por su propia supervivencia y buscaron respuestas en los dioses. Con el tiempo, la influencia de Quetzalcóatl regresó de alguna forma.
Los humanos comenzaron a recordar sus enseñanzas y a reconstruir lo que había sido destruido. Aunque Tezcatlipoca seguía siendo el dios de la oscuridad, el equilibrio siempre se recuperaba tarde o temprano. La historia de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl es un recordatorio de que la vida está en constante cambio, y que el caos y el orden son dos fuerzas que deben estar en equilibrio para que el mundo exista. La lección que nos deja esta historia es que, aunque el caos pueda dominar en ciertos momentos, siempre hay una fuerza que regresa para restaurar el equilibrio. La luz y la oscuridad no pueden existir sin la otra, y, en última instancia, todo en el mundo está destinado a cambiar y transformarse constantemente. Tezcatlipoca y el poder del jaguar. Tezcatlipoca era un dios de vasto poder, pero no solo en el plano físico. Su influencia abarcaba también las dimensiones espirituales y psicológicas. A menudo, Tezcatlipoca ponía a prueba a los humanos y a los propios dioses, buscando demostrar la fortaleza de sus espíritus y la valía de su carácter. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de la capacidad para resistir la tentación y la oscuridad que él mismo representaba. Un día, Tezcatlipoca decidió poner a prueba a un grupo de jóvenes guerreros aztecas, y para ello, adoptó una forma en particular, la del jaguar. El jaguar, en la mitología azteca, era un animal asociado con el poder, la agresividad y la noche, y su figura estaba profundamente vinculada a las fuerzas primordiales. En su forma de jaguar, Tezcatlipoca se volvió una bestia inmensa, con ojos brillantes como espejos oscuros, garras afiladas que podrían desgarrar cualquier cosa a su paso y una presencia que aterraba incluso a los dioses más poderosos. Con su forma de jaguar, Tezcatlipoca descendió al mundo de los mortales. Su intención no era solo probar la valentía de los guerreros, sino también medir su carácter, su capacidad para enfrentar el miedo y la oscuridad que él mismo representaba. Quería que los guerreros demostraran que no solo tenían la fuerza física necesaria para pelear, sino que también poseían la resistencia interna para no sucumbir a la desesperación y al terror. Un grupo de jóvenes guerreros, liderados por un joven llamado Tlaloc, se encontró con el jaguar. Al principio, los guerreros se quedaron paralizados por el terror. El jaguar, con su mirada penetrante, parecía estar observando las profundidades de sus almas. El miedo se apoderó de ellos, y muchos de los guerreros más inexpertos empezaron a retroceder. Sin embargo, Tlaloc, el líder del grupo, no permitió que la oscuridad se apoderara de él. Aunque su corazón latía rápido y sentía el peso del miedo, Tlaloc decidió enfrentarse a la bestia. Si somos guerreros, debemos enfrentar todo desafío, incluso a la oscuridad misma, dijo Tlaloc con voz firme, mientras sus compañeros lo miraban asombrados. Aunque el jaguar representaba una amenaza mortal, Tlaloc se adelantó con valentía, desafiando a la criatura a atacarlo. Tezcatlipoca, al ver el coraje de Tlaloc, decidió no acabar con él inmediatamente. Sabía que este joven guerrero poseía algo más que solo la fuerza física. Tenía una fuerza interna, un espíritu que no se quebraría fácilmente. El jaguar atacó con rapidez, saltando hacia Tlaloc con garras afiladas, pero el joven guerrero esquivó el ataque con destreza. Los guerreros, aunque temblaban de miedo, comenzaron a seguir el ejemplo de su líder, y uno a uno, se unieron al combate. La batalla fue feroz y despiadada. El jaguar atacaba con una violencia inhumana, desatando una tormenta de poder y furia. Sus garras destrozaban todo a su paso, y sus rugidos hacían temblar la tierra. Sin embargo, Tlaloc y sus compañeros no se dejaron vencer por el miedo. Cada vez que el jaguar los atacaba, ellos respondían con valentía, demostrando que, aunque el temor estaba presente, no se rendirían. A medida que la batalla se alargaba, Tezcatlipoca, dentro de la forma del jaguar, comenzó a notar algo curioso. Aunque muchos guerreros caían, unos pocos seguían luchando con un coraje inquebrantable. Tlaloc, en particular, seguía de pie, enfrentando al jaguar sin rendirse. A pesar de que el jaguar tenía la ventaja de fuerza bruta, Tlaloc mantenía su compostura, resistiendo incluso los ataques más letales. Esto sorprendió a Tezcatlipoca, quien estaba acostumbrado a ver a los mortales sucumbir rápidamente al miedo. Finalmente, después de una larga lucha, el jaguar de Tezcatlipoca se detuvo, mirando fijamente a Tlaloc. Este joven guerrero no solo había resistido la furia del jaguar, sino que también había demostrado un coraje y una sabiduría superiores. Tezcatlipoca, con un rugido que resonó en las profundidades de la selva, se retiró, dejando atrás a los guerreros, pero no sin antes hacerle un regalo especial a Tlaloc. El dios, impresionado por la fuerza de voluntad de Tlaloc, le concedió un don, un poder que solo los más valientes podían manejar. Tlaloc,
tú has demostrado que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Has desafiado la oscuridad misma, y por eso te otorgo un poder que te permitirá liderar a tu gente con sabiduría y valor, dijo Tezcatlipoca antes de desaparecer en la oscuridad de la selva. El don de Tezcatlipoca no era solo un poder físico, sino una habilidad para ver más allá de las sombras, para comprender la naturaleza del miedo y, lo más importante, para guiar a los demás a través de la oscuridad. Tlaloc, a partir de ese momento, se convirtió en un líder aún más sabio y respetado. Su habilidad para enfrentar las adversidades no solo lo hizo un guerrero formidable, sino también un líder cuya sabiduría se extendió a lo largo de generaciones. Sin embargo, lo más importante que Tlaloc aprendió de esta experiencia fue que la verdadera lucha no era contra el jaguar o cualquier otro enemigo físico. La lucha más grande era contra el miedo y la oscuridad que residían dentro de cada ser humano. Tezcatlipoca, al presentarse como el jaguar, les había mostrado que la oscuridad no era algo a temer, sino algo a enfrentar con valentía. La historia de Tlaloc y el jaguar se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación entre los aztecas. Recordaron que, aunque el poder y la fuerza son importantes, la verdadera prueba de un guerrero es su capacidad para enfrentarse a sus propios miedos, para superar la oscuridad interna que todos llevamos dentro. Y así, Tezcatlipoca, en su forma de jaguar, no solo había puesto a prueba la valentía de los humanos, sino que también les había mostrado que el verdadero poder reside en la mente y el corazón.